Y acá, en este espacio sagrado de reconexión con este ser que estamos habitando y siendo, los invito como común unidad a recapitular con nosotros mismos y recibir muchísima y nutritiva información. Bienvenidos a Despertares 2022, 1:55 de la tarde aquí en Nueva York, mismo segmento horario para quienes están en Miami, y 2:55 Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay. Por supuesto, las 7:55 en Italia y España. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por ser, por sumarse, por compartir, por habilitarse esta gran libertad que hemos olvidado de vivir la gran maestría del ser y no del parecer. Argentina, gracias. ¿Me cuentan dónde están? En minutos llega Munay y con ella vamos a abrirnos a esta maravillosa información y percepción de estos seres suprahumanos que somos y por desconocidos, por dormidos, por distraídos, nos olvidamos. ¿Cuáles son las inteligencias superiores? ¿Cómo llegar a darme cuenta que soy todos esos dones y estos talentos que me negué, por supuesto, desde la mente subconsciente, a reconocer que habitan en mí? Hola Venezuela, Colombia, Argentina, hola Venezuela nuevamente. Compartan el contenido, porque el mensaje de hoy es un viaje de ida. Y es un viaje de ida al ser. ¿A qué ser? A este ser que estoy siendo aquí ahora. Cuánta luz hoy, y no me hago la iluminada, digo, cuánta luz me puse hoy. Bueno, sin miedos, con la autora de este bestseller que es Hablé con Dios. Vamos a reconectarnos, a repotenciarnos. Hola mi gente de España, Argentina. A repotenciarnos en ser todos y todas nuestra mejor versión. ¿Por qué? Porque es necesario, imprescindible, que todos y todas reconectemos con el despertar de la conciencia. ¿Cuándo? Aquí y ahora. ¿Por qué? Porque todos somos la gran conciencia. Allí arriba todos somos. Es importante que en este plano, aquí y ahora, por favor, nos alineemos con esta experimentación de saber que somos humanos y que a prueba de error o acierto, me estoy encontrando, me estoy reconociendo, me estoy dando cuenta que toda esa información que me llegó, porque está toda la información en el éter que nos contiene, la puedo ejercitar. ¿Con quién? Conmigo. Aquí no hay más exámenes que debas pasar o aprobarte. Nadie está ni más arriba ni más abajo que el otro. Cada uno de nosotros está experimentando en su propio estadio de conciencia. Y de eso se trata. Por eso tu resonar, tu sentir, es tan importante para la conciencia del todo. Desde París, Francia. Bueno, ya está nuestra invitada. Mira, deja todo, menos vos. Tú serás el protagonista de este aquí ahora. ¿Por qué? Porque con el método Munay vamos a ese viaje de ida que es reconocernos suprahumanos. Y de eso se trata.
A ver, ya está. Vamos a recibirla por primera vez en Despertares. A ver si se puede sumar. ¿Estás por allí? Hola, ¿cómo Hola, estás? Bien, ¿y tú? Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? muy Ahí bien, está. se te ve, se te escucha Bueno, y estamos expectantes. Gracias, gracias, gracias por compartir tu amorosa sabiduría hoy en este espacio de reconexión que es Despertar. Gracias mil. muchas gracias, Alicia, muchas gracias. Muchas gracias primero por el trabajo que estás haciendo, ¿no? Desde hace tanto tiempo con esa constancia, con esa dedicación admirable, por cierto. Sé lo que es estar, o sea, realmente a mí me gustaría estar más tiempo en la comunidad, digamos, compartiendo, de hecho lo voy a estar, espero, ya en un tiempito, pero el compromiso con lo que llevas esta tarea, realmente gracias, gracias por difundir todo lo que la gente necesita en este momento. Y obviamente gracias por darme este momentito para también ayudar a compartir, a hacer mi aporte, digamos. Tu aporte que está, desde ya le digo a la comunidad, en los contenidos que no pueden perder para quienes aún la desconocen, el momento es ahora de seguir a Método Munay. Y para hablar un poquito primero en historia personal, ¿cuándo descubriste esto de ser una niña, una mujer índigo y esta conexión que se despertó en este ser que te habita? Mira, la verdad es que siempre que esto después vi que era parte del indicador índigo o una de las grandes dificultades de los índigos es no encajar, ¿no? Desde niña tenía la certeza de que no era este mundo, sino que estaba de paso en él. De hecho, veía todo como si fuera una gran película, o sea, lo veía desde el observador. Tenía la conexión muy fuerte con lo divino y con el mundo invisible, con el mundo energético. Por supuesto, uno cuando es niño lo vive desde la inocencia, desde la naturalidad. Y después, a medida que fui creciendo, bueno, digamos, el afuera me marcaba esa rareza de mis comportamientos o de mis cuestionamientos. Yo prácticamente no hablaba porque era tal lo que observaba, y además mi alma eligió nacer en una familia humana, muy humana, digo yo, en donde todo el drama, el desamor, el caos, lo más oscuro, esos fueron mis grandes maestros, porque pude ver en vivo y en directo, digamos, todo el lado B, digamos, del amor en cuanto a la incoherencia. Y gracias a todo ese escenario, bueno, se me despertaron desde muy niña las preguntas de qué hay adentro de la cabeza del ser humano, por qué hace lo que hace, o sea, todas esas preguntas se me despertaron a muy temprana edad y me la pasaba escribiendo porque era el lugar donde podía poner en palabras todo lo que había, todo lo que observaba, todo lo que no se lo podía contar a nadie. Después, a medida que fui creciendo, el mundo me dolía, no lo entendía, me asustaba mucho. Entonces, investigar era parte de encontrar respuestas y todo mi mundo se dividía entre lo creativo, el tema de, no sé, la escritura, la pintura, la danza, la actuación, o sea, todo lo que me permitiera procesar todas esas emociones y ese mundo interno, y el mundo de la investigación, porque tenía una mente muy curiosa al punto de que, y esto también es bien de Índigo, a todo preguntaba el por qué, o sea, y a todo le buscaba el otro lado, ¿no? O sea, el cuestionar. Y de hecho, desde niña tenía dos preguntas. Una, ¿qué piensa Dios? O sea, si bien para mí la conexión con Dios era natural, pero quería saber para qué nos había creado y cómo funcionaba esa mente, porque no entendía la vida, ¿no? Las injusticias, si había un Dios, por qué permitía la violencia, bueno, lo que yo también viví muchas experiencias muy difíciles, casi trágicas, y era como decir, ¿por qué a mí, no? O sea, y en mi caso, el tema de vidas pasadas, si bien es una posibilidad, sabía que no, que era la primera vez en este mundo, ¿no? Entonces no entendía para ¿Tuviste qué todas memorias? esas. Unai, ¿tuviste Sí, memorias de pero vidas memorias de pasadas? mi... No, no porque es mi primera vez aquí, pero sí de mi familia cósmica, de mi familia de donde vengo. Todavía no,
no puedo decir que no tengo permitido porque o sea, uno no está obligado, pero hoy no es el momento de hablar de eso porque distrae mucho. Bueno, a mí también en su momento yo tomé la decisión en determinado momento de dejar de habitar en esos universos paralelos en los que vivía, que al principio era algo natural en mí, pero después ya a medida que fui creciendo y que fui investigando y que ya ahí quería saber cómo funcionaba mi mente, por qué me pasaban las cosas que me pasaban. Y además nunca se lo contaba a nadie, entonces me la pasaba escribiendo, o sea, me transformé en escritora casi obligatoriamente, porque era la única manera de poner en palabras lo que era mi mundo secreto, digamos, ¿no? De En ese hecho, no sé, mundo, en ese mundo secreto, perdón que te interrumpa, en ese sí, no, está mundo bien. secreto que habitabas, con ese silencio volcado a recibir el mensaje, a hacer el mensaje, aparece Dios y un libro que es bestseller, ¿no? Sí. Bueno, ese fue el primer antes y después tuve dos epifanías o dos nacimientos, por decirlo así. Eh, a ver, la conexión con Dios, te vuelvo a repetir, era algo natural y yo me la pasaba escribiendo, o sea, es como que la escritura ya era un camino que estaba abierto, digamos, ¿no? Entonces yo me la pasaba escribiendo mis anotaciones, mis preguntas, mis conversaciones y no me daba cuenta, al principio no me daba cuenta que ya se estaba como filtrando la voz de Dios, ¿no? O sea, en respuestas que cuando después releía los cuadernos de años atrás ya veía que había empezado a aparecer. Pero en determinado momento, una de las tantas crisis existenciales, de hecho algo muy típico en los índigos, es la sensación de muerte, ¿no? O sea, como al tener todo como más desarrollado, la sensibilidad, el campo perceptivo, todo se siente mucho más. Entonces, había llegado un momento en mi vida en donde realmente no podía seguir, no podía seguir, ¿no? En este plano, en este mundo, y realmente había planificado mi muerte durante 3 días, o sea, realmente había tomado la decisión no quería, en realidad, tomado la decisión, no quería seguir acá, no podía, no podía, y después de no encontrar la fórmula perfecta, por decirlo así, para cerrar los ojos y no abrirlos, porque en realidad yo lo que quería era no continuar en este plano, tomé la decisión, es más, como que increpando a Dios en algún lugar, como amenazándolo, que lo iba a descubrir, te voy a descubrir, como diciendo, bueno, ya que estoy acá, esas preguntas que tenía dando vuelta, cómo funciona la mente de Dios, cómo piensa Dios, las preguntas que nadie se le ocurriría, o sea, de hecho Albert Einstein lo habrá dicho como una pregunta al aire, pero yo en ese momento dije, perdido por perdido, voy a descubrir el misterio divino, y empecé a partir de ahí, desde que me levantaba hasta que me acostaba, a estudiar, investigar. Bueno, lo primero que agarré fue lo más a mano la Biblia, pero empecé a ver los textos apócrifos y el camino me fue llevando, las sincronicidades, a empezar a viajar a Machu Picchu, a México, a conocer todo tipo de personas que me iban trayendo, ¿no? Como una partecita de ese rompecabezas que se estaba empezando a armar. Y en determinado momento, pasaron millones de cosas obviamente, pero un momento así crucial también, como de sentirme totalmente perdida, porque ya la vida que estaba llevando ya no encajaba en esta nueva realidad que estaba viviendo, de empezar a encontrar respuestas. Un momento importante fue cuando espera, te voy a contar algo que te va a interesar, porque conozco Todo, a una todo, persona, todo lo que bueno, estás porque contando es una es, película y hay cosas pero que es para, demasiado. Sí, no, nada es demasiado, todo es perfecto y si lo estás compartiendo aquí en comunidad, gracias, es parte de la libertad de este ser que está siendo. Así que te gracias, honro, te gracias. respeto y vamos con todo lo que tenés ganas de contar. Ay, gracias. De hecho, tengo el Mujeraza corazón índigo. acelerado porque hasta ahora nunca, por ahí conté algunas partecitas. De hecho, nosotros podemos ver el futuro, o sea, sé que se va a hacer una película, pero porque hay cosas que solamente se pueden mostrar con imágenes, pero siempre, bueno, tengo el corazón acelerado porque no deja de ser algo que sé que, bueno, yo me imagino del otro lado, claro, cuando uno lo vive todo pasa a ser natural, digamos, ¿no? Pero cuando uno, supongo que lo escucha del otro lado, puede ayudar a otros en su proceso y en su camino.
A ver, una de las personajes, porque era tipo película, yo era consciente, cuando vivía las experiencias que vivía, era consciente que estaba viviendo una película, o sea, era como estar en el medio de una película, ¿no? Y uno de los personajes que me marca un antes y un después fue Sebastián Borenstein. Yo había visto la película de él, La suerte está echada, no me acuerdo qué año fue, que el 2005, 2006, algo así. Y me acuerdo que cuando vi que esa película trata todo, si existe la suerte, si está todo escrito, las probabilidades, es una película muy interesante para ver, pero yo todo lo veo siempre con el ojo que ve más allá. Entonces yo me acuerdo que mirando esa película dije, ¿cómo me gustaría conocer a este director? Yo no lo conocía, porque él en esa película estaba mostrando todas las preguntas que yo tenía en carne viva, ¿no? Claro. Bueno, al poco tiempo en ese momento lo veía como casualidades, obviamente que ya sé cómo funciona el campo cuántico. Un amigo me dice, no sabes, se mudó a un edificio, me dice, no sabes quién es mi vecino, ¿no? Sebastián Borenstein, y ahí dije, no, bueno, busqué todas las estrategias, no es fácil encarar a Sebastián Borenstein, o sea, no es un hombre que lo iba a cruzar, no. Entonces busqué de qué manera hablar con él y me citó en un lugar en Dardo Rocha, en San Isidro, que se llama Deriva, digo porque no es casual los nombres, en un lugar que se llama Deriva, y nos íbamos a cruzar un minuto para hablar. Fueron 5 horas por reloj, de 5 de la tarde a 10 de la noche, y él de la nada me empieza a hablar, me dice, ¿sabes algo de física cuántica? Me dije, y yo la verdad no tenía ni idea. Y me empieza a hablar. Al principio me hablaba de universos paralelos, que nosotros estamos acá y en otros, hay otros shows. O sea, en ese momento era como mucho lo que me decía. O sea, si bien yo vivía experiencias, pero todavía mi mente racional era como más fuerte. Y él me regala lo que fue un antes y un después, que fue mi primer libro de física cuántica, que es El Tao de la Física, que está como bastante agotado ese libro, pero bueno. Ese fue un antes y un después, porque ahí me lo devoré, tipo facultad, así como palabra por palabra, porque por primera vez podía entender el pensamiento místico, espiritual y físico, cuántico, o sea, todo le empecé a encontrar una lógica. Y todo lo que iba viviendo yo, ser en experimentación, claro, tal cual. En esta 3D que también estoy habitando, y que por esas cosas me planteé que no quería habitar más. ¿Y qué me dijo el Dios que yo soy? Vos te quedás, porque acá tenés varias asignaturas pendientes, ¿no? Tal cual, sí, gracias por agregar esas, es así, tal cual. Y bueno, eso fue un antes y un después, tal es así que ahí tomo la decisión, o sea, fue un año de investigación, o sea, yo siempre igual viví investigando, pero ahí fue como internarme a investigar sobre todo eso, y ahí tomo la decisión de cumplir un sueño pendiente que tenía, que era trabajar como actriz. A mí me encanta toda la actuación en el exterior, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a desarmar mi vida acá, poniendo a prueba esto de las leyes universales, de manifestar la realidad. O sea, me era muy fácil la co-creación en todo ese juego. Yo lo tomaba como un juego ahí. ¿De qué año estamos hablando? ¿En qué año estamos hablando del 2006-2007. ¿Sí? Y entonces, bueno, tomo la decisión. Yo ahí trabajaba como psicóloga, como psicoanalista, atendía 50 pacientes por semana, todos privados, entraban a diván, ¿viste? Entraban y salían. Yo en realidad lo que quería hacer quería ser artista, quería ser actriz, era bailarina, pero bueno, la psicología siempre fue una herramienta que después entendí por qué la tenía que. En ese momento no veía los eslabones cómo se iban uniendo. Y entonces decido desarmar mi vida por completo, vendo todo. Me había comprado mi primer 0 kilómetro con el esfuerzo para una argentina clase media. O sea, tenía mi vida armada, pero dije, no, yo voy a cumplir ese sueño. Tenía la mochila llena, vendría a ser, ¿no? Sí. Venía con la mochila bien preparadita, me armé los personajes con los que cuajo en esta realidad. Bien. Y un día me dije, para, ¿quién es esta que me está habitando y tiene el control? ¿Será la mente egoica? Seguía mi corazón, dije, no, se van todos, ¿sabes dónde? Voy a seguir mi corazonada, ¿no? Tal cual. De hecho, le mentí a todos, a mis padres, a todos, porque bendito, o sea, todos veían que tenía mi vida armada acá, y yo de repente, bueno, obviamente a los pacientes los fui dando de alta, derivando, o sea, no dejé a nada, no fue algo de un día para el otro, pero sí fue desarmar mi vida
vender todo porque no quería tener la excusa de volver. Era como decir, bueno, yo voy a triunfar sí o sí, quería ir a Los Ángeles, esto también, ¿no? Porque además había armado todo como esa... ¿Viste cuando, cómo se llama? Los que armás con imágenes, fotos, y Los Ángeles era el destino final, ¿no? Porque yo quería ir Un mapa a de la trabajar. vida que El quiero mapa, vivir. ese, tal cual, Un mapa de mi es tal vida. cual. Y Los Ángeles era el destino final. Yo de hecho puse Los Ángeles, y bueno, Mirá el nombre. sí, por eso, tal cual. Sebastián Eh, Borges te citó en La Deriva y vos en la querías ir a deriva. Los Ángeles y acá te están agregando lo que vos estás hablando es de un vision board, sí, un board visual, ahí está. Y ¿Un qué, entonces, perdona? un vision Ah, board, un board, un pizarrón donde yo visualizo listo, sí, tal cual. como, Había, pues, o sea, yo, es un storyboard. sí, de hecho tenía un espejo que se había roto, que medía como 2,5 metros por 1,90 m, me había quedado toda la base de madera hermosa. Entonces, cuando tomé la decisión, yo había tomado la decisión de irme a vivir a México e ir a Los Ángeles, porque México, ¿por qué? Porque en ese momento la visa era muy complicada, yo no tenía visa, el inglés tampoco era muy bien, entonces dije, bueno, me voy a México y de ahí me va a quedar más cerca para ir a Los Ángeles. Entonces Para acá fui muy bien, poniendo, para acá muy sí, bien. tal cual. Fui poniendo fotos o palabras, viste, no sé, cuando aparecía alguien lo agregaba en ese tablero, y yo sabía que el último día que pusiera la última, se llenara el último espacio, iba a viajar. De hecho, habrán sido toda la preparación 9 meses, casi, un embarazo, 9 meses. Para parir, Y bueno, para parir. para parir, tal cual. Bueno, había vendido todo, desarmado mi vida. Vender un 0 kilómetro es una locura. O sea, el que lo compró, imagínate, estaba feliz. O sea, yo desarmé mi vida, no me importaba. Y previo a irme, me invitan al Uritorco, a conocer el Uritorco. Y yo sabía que era un lugar energético, pero no tenía más que esa noción. Dije, bueno, voy de una escapada, porque total, como después me voy a quedar a vivir en México, andá a saber cuándo vuelvo. Bueno, cuando fui, fue un antes y un después, porque todo lo que venía investigando de física cuántica lo empecé a vivir en la realidad. Vi puertas dimensionales, vi la ciudad de Erx, me invitaron un día a la casa de Betty Coglani, o sea, empecé a vivir, yo decía el Disney World de la metafísica, digamos, ¿no? Entonces era como, bueno, obviamente nunca le contaba nada a nadie, me la pasaba escribiendo, o sea, todo lo que veía después lo corroboraba. Donde vi en Ongamira puertas dimensionales, después empezaba a investigar y me daba cuenta que ahí habían vivido los comechingones, o sea, por qué esa era una puerta dimensional. O sea, yo vivía experiencias y después quería saber qué había pasado. Un poco lo canalizaba, yo lo vivía como algo natural, la canalización, recibía la información o era guiada para encontrar algún autor o alguien que me diera una respuesta. Entonces, bueno, vivo un montón de experiencias, realmente voy a Machu Picchu, ahí también veo puertas dimensionales, lo que contaba Einstein en 1700, bueno, no me acuerdo qué año, pero que después la NASA lo corroboró como un hecho científico, los vórtices energéticos. Yo vi cómo se desmaterializaban, o sea, lo que muestran Matrix, y todo lo escribía, o sea, era realmente una vida de película. Ahí ya Dios te estaba hablando. Sí, todo el tiempo. No, o sea, ya las escrituras ahí habían cambiado, porque ya era pregunta, respuesta. Pero como todo, viste, cuando vos lo ves para atrás, ¿no? Como todo va paulatino, no tomás dimensión. De todo era como un pasito, todo lo vivía con naturalidad. Sí era consciente que lo que estaba viviendo no era, o sea, era consciente de lo que estaba viviendo, ¿eh? Y es más de una vez en ese momento pensaba que nunca se me ocurra vivir una vida, que volver a tener una vida normal, porque era como que era muy raro encajar todo eso con una vida como la que estaba viviendo antes. Con la vida que nos contaron que teníamos que vivir, con la vida que nos creímos que había que vivir, con esa vida que supuestamente es normal y nada más alejado a la vida que vinimos a vivir que la vida en la cual estuvimos viviendo. Tal cual. Sí, me encanta. Me encanta tu poder de sinopsis, de síntesis, o sea, me encanta.
se nota que también estudió la voz, la comunicación, la palabra. Bueno, de ahí sí, claro, se me estaba agotando el dinero, yo me iba a trabajar como actriz, o sea, era como, me empecé a preocupar como diciendo, no, yo me tengo que ir a México, pero ahí ya me sentía disociada, porque a mí en realidad me gustaba la actuación, pero no me gustaba todo lo que había hecho acá, era como que el entorno, todavía no me hallaba en cómo integrar, vivía como disociada, ¿no? En ese mundo tan para afuera y lo que yo realmente quería. Pero era parte, lo entendía que era parte del escenario que había elegido, ¿no? Muy Para bien ahí, desarrollarme. muy bien Y ahí. entonces, claro, aparte la tuve a Joy Morris, no sé si la conocés, sí, por ahí la No, conocí, fue mi gran no. maestra, sí, fue esposa de Eric Morris y vino muchos años a la Argentina a entrenar actores acá y después ahora ya está viviendo de nuevo allá en Los Ángeles. Ella fue la que me dio como, es más, me entregó como el Oscar a la mejor actriz en un ejercicio como porque para un actor, viste, o para un artista siempre sus inseguridades siempre juegan malas No, no pasadas. para un Pero artista, para cualquier humano para en el sí, experimentación. Será pero real, lo que o sea, pasa es esta que realidad virtual, lo que recién contaba Sebastián Borenstein, mi libro, la vida que elegí en el storyboard que me planteé y la vida que fui dejando que me suceda cuando comencé a elegirme. ¡Wow! sí, sí, lo que pasa es que cuando yo a lo que me refería, porque me costó mucho trascender esto que te voy a contar ahora, eh, un buen actor actúa, pero en realidad es el personaje, ¿no? De hecho, el lema de Joy Morris era, por favor, no actúes, sé. Y cuando uno tiene que dejarse ser el personaje, ni bien te aparece la voz de lo estás haciendo mal o ya está, se te fue claro, desapareciste de la escena y esa era la parte que me costaba por momentos con mi parte perfeccionista, era como que me sacaba de la escena. Y bueno, había logrado integrar todo eso y viajo a México. Pero bueno, ahí ya te digo, ya no era la misma que iba a ir en un inicio, que era a todo o nada, a la que había empezado a peregrinar. Es más, varios años atrás, cuando leí por primera vez El alquimista de Coelho, me acuerdo que dije, ay, cómo me gustaría algún día vivir esta experiencia, pero como un sueño así que era imposible, estaba viviendo la vida del alquimista. Me decían, tenés que ir a Machu Picchu, y iba a Machu Picchu, no sabía para qué, y ahí se me abría todo un escenario que lo descubría estando ahí, ¿no? Pero todavía También, estaba perdón, voy a hacer una sí, acotación. Me resuena esta todas las que quieras, historia. por favor, Me todas las que resuena quieras. mucho esta historia con otro libro de Coelho, El A ver, Guerrero de la Luz, el ay, guerrero. sí, Y en definitiva, cuando te rendís humildemente a esto de viste, vivir, eh, todo lo mágico pasa a ser lo cotidiano, ¿cierto? viste, Y sí, el sí, sí, aventurarte al ser sucede en cada presente momento en el cual te habitas. Entonces es tal cual. el trabajo de obrerista, ¿no? El trabajo de la guerrera de la luz. Allí va y allí está, y está presente y se da cuenta, no desde acá, se siente, se empodera, se vive, ¿no? Tal cual. Bueno, ahora dijiste una palabra que después la voy a repetir y subrayar porque fue. Bueno, en realidad te estoy haciendo todo este recorrido porque ahora ya te cuento en el momento que surge la escritura de Habla con Dios. Pero bueno, todo esto fue como la previa. Voy a México. Ahí también vivo una vida porque yo no tenía nada. O sea, yo había tomado la decisión de ir a México, pero aparece el entrenador de neutro acá en Argentina. Me llaman para una novela, me llamaba Amor Mío. O sea, empiezan a aparecer las sincronicidades, se abren los caminos, pero yo ya estaba como, o sea, ya había tenido esas experiencias y ya estaba como que un pie en cada lado, ¿no? Un pie para volver y seguir ese camino para ver qué me deparaban esas sorpresas, pero estaba la parte humana 3D que me queda poca plata, tengo que ir, además tengo que triunfar porque vendí un auto a 0 kilómetros, o sea, toda esa parte de no, tengo El que ir para tengo, allá. el tengo, Sí. el tengo, Y bueno, fíjate. tal cual, tal cual. Así que bueno, empieza a funcionar y se empieza a desplegar ese sueño que yo tenía de la actuación, de conocerlo. Conozco a Gael García, ¿cómo se llama? A Diego Luna. Empiezo a abrirse todo ese mundo, pero por dentro me sentía como
una opresión, porque me costaba hallarme en esos escenarios y con lo que había vivido previamente era como que me tiraba a ir a hablar con la luna y la montaña o sea, todas esas experiencias que había Un tenido. lindo escenario Pero México, ¿no? Con tanta ay, ancestralidad, hermoso, y además, sí, tantos sí, bueno, un maestros día me invitan, chamanes. claro, pero aparte fíjate los contrastes, ¿no? Conocí a chamanes y al otro día me invitaban a la entrega de los premios Luna, que es como el Oscar a la mexicana, digamos, con la alfombra roja y todo eso. Y yo todo lo sufría, hoy lo viviría de otra manera, porque ahora después te explico cómo lo viviría hoy, pero en ese momento que yo todavía no sabía quién era, qué hacía acá, de qué se trataba la vida, quién era yo, o sea, era como que todo lo sufría, ¿no? O sea, tenía todo, no me creía nada de lo que estaba pasando y estaba en el escenario, no sé qué palabra ponerle, pero que la gente cree que es real lo que es menos real, por decirlo así, ¿no? Las apariencias, la imagen, pero los que viven en ese mundo, muchos creen en ese momento que son eso, ¿no? Y yo todo el tiempo era como, no, ¿qué hago acá? Yo no Pero soy bueno, ya ese estoy acá. personaje que está acá. No, por lo menos este personaje tiene que ver con esta vida de humana, pero no todas mis vidas de No humana, ¿no? toda, claro, tal cual. Y bueno, bueno, pasan otras cosas que también veo que frenan. En ese momento justo piden unos papeles, que era el FM4. Todos los argentinos estaban yendo para México, entonces era como que empezaron a poner ciertas limitaciones y se empieza como a frenar la parte de documentación o legal. Y yo me acuerdo que fue de un día, una madrugada, 4 de la mañana, llamo a Aerolíneas Argentina y digo, ¿cuándo sale el próximo vuelo a Argentina? O sea, sin pensarlo me volví, o sea, me agarró, pero sin pensarlo, ¿viste? Era como, de hecho, cuando volví dije, ay, ¿qué hago acá? ¿Dónde voy? Me había quedado sin plata, ya no tenía el mismo sueño, ya no, me había quedado sin sueño, sin dinero, pero con ese llamado para seguir viviendo esas experiencias que no las había buscado, por lo menos no a nivel humano 3D. Sí, mi alma después vi toda la A ver, planificación, Munay, digamos. me estaba quedando, a ver si entendí bien, en el mundo del afuera, con casi nada, ligerita de equipaje, para comenzar la gran tarea, el gran trabajo conmigo, simplemente siendo y reconociéndome. Qué, qué lindo, qué lindo. Me encanta como vos vas poniendo como los subtítulos y la síntesis de claro, sí, sí, No, como la me otra, siento, como la otra. resueno contigo, claro. Pero me encanta, porque yo te estoy contando como la película que se ve de afuera que yo también veía en ese momento, ¿no? Pero me encanta como vos vas mostrando porque también me permite verlo desde diferentes puntos. Bueno, tal cual, a una parte mía se sentía totalmente perdida, así, ¿no? O sea, como, y además no podía contarle a nadie todas estas cosas, imagínate que era un silencio y las escrituras, y en determinado momento cuando, vuelvo a la Argentina y me voy a Capilla del Monte, o sea, todo sin saber qué iba a hacer, o sea, y ahí en un acto tal cual como vos decís, o sea, me encontré sin dinero, sin auto, sin casa, sin Ah, sueños, sin nada, y, y entonces me acuerdo que le digo a Dios, bueno, me rindo, o sea, me rindo, porque no sabía para dónde seguir, no sabía qué iba a hacer el otro día, ¿no? Entonces le digo, mostrame el camino, o sea, me entrego, manejá vos mi vida porque no tengo ni idea qué hacer. A los pocos días me invitan a un retiro de meditación en Villa Yardino, en Córdoba, a Vipassana, ¿no? O sea, yo no tenía ninguna expectativa de nada, pero, o sea, sin pensar, la intuición dijo, bueno, me tomo un micro, me voy a Villa Yardino. De hecho, dudo antes de entrar, porque vos tenés que llenar todo un compromiso de estar 10 días en completo aislamiento, te levantan a las 4 de la mañana, no podés hablar, ¿no? O sea, todo como unas reglas que para un índigo, yo no sabía que era índigo, pero era como que me tengo que portar bien, decía, no, ¿qué hago acá? Pero después dije, bueno, no tenía otra opción, no sabía qué hacer y dije, bueno, por algo todas estoy esas acá, me voy a reglas no quedar. son más, te lo digo porque lo vengo viviendo hace muchos años, creo que todas Sí. esas reglas en el afuera, al momento de habitar el vipassana o el meta, tienen que ver con, te sugerimos que Sí, cierres otros portales para abrir el gran portal que está haciendo y en algún momento se va a manifestar.
a lo mejor de ese se Wow. trata, ¿no? Tal cual, sí, yo, tal cual. Después, en retrospectiva, entendía todo esto que vos, o sea, lo iba comprendiendo, pero en ese momento, viste, era como, ¿qué hago acá? Bueno, todo la parte del revelarme a lo que no entendía todavía. Me quedé y, y claro, vos hiciste Vipassana por algo, ¿me estás, no? Sí. Bueno, Muchos años. claro, claro, en ese escenario en donde están todos en posición de loto, yo era una más de la sala, pero empiezo a vivir experiencias que nadie, o sea, el afuera me veían ahí sentada en posición de loto, pero en el adentro lo primero que me sucede es, bueno, primero empiezo a tener una serie de experiencias a nivel físico, como por ejemplo, un día empiezo a sentir todo como un hielo seco que me quema por dentro, pero que me va recorriendo todo el cuerpo, ¿no? Que yo no sabía qué me pasaba. Después me venía la explicación que ahí se estaba cambiando toda la frecuencia electromagnética de mi campo electromagnético. Después, en determinado momento, se me ocurre invocar a una paciente fallecida con la que yo seguía en contacto a través del pensamiento. Entonces aparece ella a través de mi mente y le pido un mensaje para ese momento. Se me ocurre preguntarle un mensaje y ella me dice algo que fue justamente después lo que abrió la escritura de Habla con Dios, porque yo hasta ese momento creía que cuando las personas morían tenían las respuestas de todo el mundo, ¿no? O sea, cuando alguien... Y yo, en mis crisis, así como yo la ayudé en vida, ella después pasó a ser como mi ángel de la guarda en ciertos momentos de angustia, y yo cuando le invocaba, le pedía que por favor me ayudara, creyendo que ella del otro lado sabía lo que yo no sabía, ¿no? Entonces, cuando yo en ese momento le pido que me dé un mensaje, ella me dice que si bien ella había estado cada vez que yo la había invocado, pero ella, no, como alma, no podía saber más de lo que mi alma sabía. O sea, no podía saber más allá. Y entonces ahí me dice, en Atención, todo caso, ojo, ojo, atención, la gran respuesta que busqué como mensaje, como canalización, en otras almas, en el mundo del tal cual, afuera, en otras percepciones, entrando en estadios profundos de meditación, de reconexión, me llega, a ver, corregime si no, sí, sí, estaban dentro esperándome, esperando sí. ser atendidas, reconocidas. Y yo simplemente fluyendo a esto de darme cuenta que estoy viva. Tal cual. Tal cual, sí, 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 el mensaje termina, ahora, hay algo más que ahora pero es por ahí, por donde, tal cual por donde me estás mostrando y después te lo voy a unir con un mensaje final. Porque en ese momento me dice, bueno, no puedo saber más de lo que tu alma sabe, en todo caso, si quieres saber algo más, habla con Dios, que Él tiene todas las respuestas. Y se despide repitiéndome 3 veces, diciéndome, habla con Dios, habla con Él, habla con Dios, habla con Él. Y ahí, cuando se desaparece, aparece Dios como tomando formas, digamos. Al principio lo vi como viste como ese arlequín tipo bufón del Cirque du Soleil, que es como que tienen, no sé, como muy divertido, como con una imagen en donde era parte lúdica, amorosa. O sea, empezó a tomar diferentes formas también para explicarme qué es la manera que tiene de representarse en nosotros los humanos, ¿no? O sea, porque justamente Dios es el todo y la nada, bueno, pero cómo uno lo representa. Quería saber cómo pensaba, o sea, quería tener todas esas respuestas y al principio empezó tomando formas para que yo pudiera aceptar lo que empezó a pasar, ¿no? Y A empezaron, ver, vamos a sí, hacer un anclaje ahí. Para decime, que yo pudiese en ese momento sí, comenzar a creerme quien estaba siendo, sí, tal cual, comenzar a darme cuenta de esto que hoy, a través de un método maravilloso que implementás, era Dios y era suprahumana. Ya tal estaban cual. ahí todas las respuestas. Hacía falta Sí, hacerse cargo, sí, ¿no? totalmente. Lo que pasa es que, claro, totalmente. Bueno, ahí empiezo a vivir un montón de experiencias así muy de película. Por ejemplo, no sé, en determinado momento me veo frente a una pantalla de cine gigante con un control remoto y empiezo a ver
todos los momentos más terribles de mi vida, porque si bien me había analizado, había comprendido un montón de cosas, había hecho un montón de procesos de sanación, pero todavía estaba la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, a nivel alma, ¿por qué tuve que vivir eso? Entonces, se me muestran todas esas escenas del pasado y se me explica por qué mi alma había elegido vivir esas experiencias. Y lo más interesante, esta parte bien a lo Sebastián Borenstein, de repente se me muestran todos los futuros posibles que podría estar viviendo, o sea, cómo sería mi vida si me hubiera quedado en México, cómo hubiera sido, porque mi parte obviamente Multidimensional. humana. Claro. Claro, ¿cómo sería esa realidad? Bueno, empecé a vivir un montón de experiencias de ese tipo que me iban mostrando la comprensión a nivel humana y a nivel álmico. eh, y, y era maravilloso, ¿no? Porque era así, ya se había abierto la comunicación con Dios, que al principio es paradójico esto, ¿no? Porque al principio uno necesita vivirlo como si fueran dos voces, ¿no? Dios y yo, ¿no? O sea, porque todavía estamos, o sea, si bien somos Dios potencialmente y tenemos todos esos atributos divinos, no dejamos de ser una partecita experimentándonos en esta versión humana, ¿no? O sea, como que Ah, la conversación era a dos voces, pero sí en determinado momento, si quieres, después te cuento en qué momento me muestra esto de, si bien yo soy eso, a su vez Dios es Dios y yo soy yo, no sé, es como una gran dicotomía divina, ¿no? Hay respuestas que ahora sí ya puedo ir y entender que es desde mí, Dios en mí, pero en ese momento el juego era bien en Dios y ese yo, ¿no? O sea, las momento, conversaciones. Unai, en ese momento, porque yo, esto voy a traer un Sí, recuerdo sí. también a colación. Ay, sí, me encanta. Hace muchos, muchos años, me busqué una excusa, y lo he comentado aquí en algún despertar, para viajar a Escocia y entrevistar Wow. a Eileen Cady, la genial autora del libro Sí, de Dios me Dios me habló. habló. Dios me habló. Ajá. Y Sí, viví en Fingham, la comunidad más grande de Europa, donde ella vivía, y me quedé en su sí. casa, en su casa. Ah, wow. Y, y tiene mucha relación todo esto que trae esa referencia como tu historia personal, con todo lo que yo hablé, resoné y comulgué y comprendí al lado de Eileen Cady. Ah, para vos, hoy, aquí ahora, mirando ese momento, ¿quién era Dios? Sí, hoy, a ver, para mí Dios justamente es lo que no se puede decir. Yo, no, yo hoy puedo decir que yo soy eso, pero la verdad es que no eso. Hay algo que es eso, que es lo, le pueden decir, yo tengo muchas formas de nombrar a Dios, ¿no? Amor, vida, punto cero, el origen, universo, el todo, la nada, inteligencia, energía, campo cuántico, son todas formas de nombrar. A mí Dios me resuena, pero claro, está tan asociado con religión que es un absurdo ese personaje creado, ¿no? Por el hombre para tratar de comprender lo que va más allá del hombre. Yo esa experiencia cuando la viví y cuando la sigo viviendo es desde mi divinidad, de mi deidad, pero Dios es mucho más de esa parte mía de divinidad. Y eso porque por varias razones, porque las respuestas que se me dictaron ahí en ese libro, que yo no sabía que iba a ser un libro, o sea, yo, claro, así como venía escribiendo, en determinado momento incluso tuve una experiencia muy rara en la mano, en mi mano derecha. Yo, viste que en Vipassana estás en posición de loto, ¿no? Entonces va con las manos a los costados y las piernas A cruzadas. veces, Y otras veces no. Otras Ah, veces sí, estás en otras es posturas. verdad. Es verdad. Bueno, ahí todos teníamos, por lo menos la mayoría estábamos así, y en determinado momento siento en mi mano derecha como si se cayera un plomo, ¿no? O sea, como si me cayera un peso, la mano yo siento que se empieza a mover, pero la mano estaba ahí, quieta, no pasa, pero quiero que yo empiezo a tener toda esa sensación rara en mi mano y al otro día se me hincha la mano, pero es más, me llevan a una salita porque no sabían si me había picado un bicho, me querían poner corticoides, yo sabía, o sea, yo no le podía contar a nadie todo lo que estaba viviendo y yo sabía que algo estaba pasando en mi mano derecha, que es la con la que escribo. A los 3 días se desinflama, no me dan ningún corticoide ni nada, y lo que se me explicó ahí,
y ahora te voy a contar por qué te describo esto, es que había sido como un cambio en la frecuencia electromagnética de los átomos de mi mano, porque cuando yo después empecé a escribir de manera manuscrita lo que la divinidad me dictó a través de la telepatía, primero era una letra, es más, tengo los cuadernos, por acá son 3 cuadernos, estos con una letra, esto sí los guardo de recuerdo, ¿no? Una letra caligráfica, o sea, la mano nunca se Redondita, sí, cansaba, la veo. redondita, y yo de hecho iba leyendo mientras iba escribiendo, entonces la mano prácticamente iba sola y escribía desde la mañana hasta la noche, fueron 3 meses de todos los días escribir lo que se me dictaba. Entonces era como que la mano tenía algo, tal es así que después en ciertas experiencias, sin querer, a través de la imposición de mano, la gente me decía que le había curado de algo, o sea, quedó esta mano con un canal energético, si se quiere, para la escritura y para utilizarla a voluntad. Hoy puedo utilizar la voluntad. Pero mira, Entonces, Munay, espera un sí, poquito. decime. Fíjate vos hasta qué punto te animaste a amorosamente experimentarte y permitir que la divinidad se experimente en vos, lo que yo llamaría el Totalmente. curso de milagros, también canalizado. Sí, Y cuando Helen vamos, Schumann. claro, y cuando vamos a la pregunta con la que iniciamos esta parte de este recorrido, yo te dije, y para vos hoy, Unai, ¿quién es Dios? Me lo describiste en hechos, en acciones cotidianas que no muchos experimentamos porque no nos creemos, Ah, claro, ¿no? Esta tal cual. percepción de esta divinidad y tengo que atraparlo en un concepto y tengo Ah, que no, no, no. etiquetarlo, ¿viste? Y tengo que rotularlo para finalmente poder comprenderlo desde una mente que me ha separado de esa totalidad Entiendo. y no desde un corazón que me hace sentir que soy ese todo. Bueno, tal cual, con lo que acabas de decir, o sea, cuando vos me hiciste la pregunta, o sea, si vos, yo a Dios lo vivo como una experiencia. Es más, cuando a mí me preguntan, Eso. ¿crees en Dios? Que yo no soy una persona de fe. Es más, envidio a la gente de fe porque las personas tienen fe de lo que no ven, de lo que no saben. O sea, yo al revés, experimento y después tengo que tratar de entender qué pasó o se me explica lo que pasó y así todo. Así todo no tengo, creo que tiene que ver, bueno, también con esto de ser índigo, con ciertas particularidades de cada ser. No, por ejemplo, mira, espera, te termino de contar Dale. algo, sí, te mezclo un poquito, pero te termino de contar para responderte esto que me decís, ¿no? El libro por primera vez salió en el año 2000, en diciembre del 2011, principios del 2012 por Random House, ¿sí? Uh-huh. Yo en ese momento, o sea, me entrevistaban como autora del libro. Bueno, Claudio María Domínguez, que era fanático de Neil Donald Walsh, me decía la Neil Donald Walsh argentina. O sea, era como, yo no hablaba de todos estos temas que ahora sí empiezo a hablar. Primero porque todavía no tenía la comprensión que tengo ahora y por otra parte que yo tampoco entendía, o sea, yo no sabía que iba a ser un libro, no entendía para qué tenía que compartir algo que había sido tan íntimo, ¿no? O sea, porque eran respuestas que habían sido para mí. De hecho, cuando termino el último texto, que se llama Compartir el trabajo, ahí se me dice que esos manuscritos, yo vivía en Capilla del Monte, escribiendo todo esto que se me decía, que tenía que volver a la ciudad porque esos manuscritos se iban a transformar en un libro, porque las respuestas, o sea, las experiencias humanas son universales. O sea, todas esas respuestas que se me estaban dando frente al dolor, a la angustia, si está todo escrito, o sea, todas esas respuestas eran, todos los seres humanos atravesamos las mismas experiencias y esas respuestas también iban a ser útiles para los demás. Entonces me vuelvo a la ciudad, Vergara, Random House, a través de Vergara, saca por primera vez el libro, pero yo en ese momento, ya te digo, o sea, me entrevistaban, hablaba algo y nada más, y quedó ahí, ¿no? De hecho, yo después me puse a trabajar en televisión, en C5N, era la psicóloga de los noticieros, o sea, era como que había quedado otra vez como guardado ese mundo secreto. Y mira, ahora voy a terminar de responderte la pregunta inicial que me dijiste, ¿en qué momento supe que era índigo y todo lo demás? Ok. Yo en determinado momento
a ver, yo quería vivir experiencias más, no quería vivir una vida normal, ¿sí? Tener amigos, hacer nada, divertirme, yo no podía, o sea, había muchas cosas que no podía hacerlas, no, sufría la vida, todo era como demasiado, necesitaba encontrar respuestas, entonces tenía como pendiente esa parte de la vida y empiezo a ver las experiencias cercanas a la muerte que mucha gente relataba, ¿no? Entonces yo en ese momento me doy cuenta, me choqueo porque digo, lo que esta gente vive en esos segundos, no sé, minutos, era lo que yo vivía día a día. O sea, yo vivía en vida lo que supuestamente iba a vivir después de morir. Claro, yo como no se lo contaba a nadie, nadie sabía lo que, o sea, Pero, era como mi perdón, secreto. te voy a interrumpir ahí. Sí, sí, sí. Estamos permanentemente muriendo en todos los cuerpos que habitamos. Y aún así, no nos animamos a vivir esta experiencia humana y Tal seguimos cual. despilfarrando lo más valioso, este instante sagrado, no en ningún ser. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Pero claro, o sea, lo que pasa es que mi mundo, a ver, mi mundo cotidiano era, imagínate, yo me levantaba, canalizaba a los ángeles, tenía respuestas, encontraba el algoritmo de la mente, porque, en el 2008 vivo la experiencia de esos manuscritos, ¿eh? Ahí están todas las respuestas a cómo piensa Dios, o sea, cómo creó, si está todo escrito, si existe la muerte, cómo participa. Todas esas preguntas están respondidas en ese libro, ¿sí? Ujú. Pero a mí ahí ya quería ir por más, porque ahí ya como psicóloga, conociendo cómo funciona el aparato psíquico es como un software, es como una computadora que de acuerdo a las estructuras psíquicas funciona de diferente manera. Es muy compleja la mente, es maravillosa, pero es un software. Entonces yo ya tenía las respuestas y ahora quería saber cómo funcionaba ese software universal, el aparato psíquico de Dios. O sea, ya era como que ya me había ido, como dicen los chicos, ya te había Claro, ido al carajo. Obviamente a la nadie mierda. sabía nada, porque ya era demasiado, ¿no? Pero ¿por qué se me había abierto esa pregunta? Ok, acá ya tengo las respuestas de cómo viviría Dios, la vida humana, pero ¿cómo hago que mi mente, mi software, funcione como ese software? O sea, ¿cómo lo uno? ¿Y ¿Cómo puede cómo? funcionar de una manera parecida, aunque sea? ¿Sí? Entonces, en el año 2015, gracias a una enfermedad que me deja prácticamente sorda, o sea, me quita la audición, o sea, uno de los peores momentos de mi vida, yo ahí dejo toda la vida social, trabajaba en televisión, estaba como muy expuesta, dejo todo, me aíslo más, me ensimismo y vivo todo ese proceso hasta que después sí encuentro la solución, digamos, pero en todo ese año prácticamente que vivo la enfermedad, al ensimismarme, ahí estoy como más metida en lo que yo después descubro que es la mente multidimensional, cómo funcionan esos planos, y por revelación directa descubro ese eslabón perdido, por decirlo así, o esa respuesta. De hecho, me acuerdo que me despierto, yo tenía un rotafolio más grande, no lo tengo acá, tenía un rotafolio enorme, entonces cuando me despertaba con alguna revelación la escribía tipo algoritmos, ¿no? De ecuaciones mentales, y en ese momento descubro, y ese fue un antes y un después, porque ahí ya no había más preguntas, ¿no? O sea, pero también fue un momento muy Opa, fuerte porque digo, opa. bueno, Se acabaron ¿cómo las preguntas. comparto? Claro, Ahí se se acabaron las acabaron las preguntas. preguntas y paso, fíjate si este es el camino, Sí, sí, sí. paso de ser la buscadora a Ujú. convertirme en la encontradora. Encontradora, sí, tal cual, encontradora. Y ahí era, bueno, ¿cómo comparto esto con el mundo? Entonces yo dije, bueno, voy a crear una metodología. Había dos puntos que me llevaron a crear la metodología. Una, que yo ya no había tomado la decisión de no vivir más esas realidades que para mí era Disney World. O sea, yo era más feliz en ese mundo que el mundo 3D, pero estaba sola, no podía compartirlo con nadie, quería vivir otras experiencias humanas y además yo no quería que cuando me muriera mi alma se arrepintiera de no haber vivido más la materia, porque para algo estamos acá, ¿no? En un cuerpo, bueno. Entonces yo dije, listo, voy a vivir ahora la vida bien humana y voy a crear una metodología, primero para mí, me hacía acordar, ¿viste el cuento de Hansen y Gretel que va dejando, no, Señales, pistas pedacitos de... señales para volver? Entonces dije, me voy a crear un camino, una metodología por si quiero volver, o sea, yo más vale que
no me olvido de lo que era el camino que me lleva a ese estado de conciencia, pero era como también para ver cómo puedo explicar en un lenguaje simple todo esto que es complejo, ¿no? Bien de física cuántica, del vacío, punto cero, Nassim Haramein, o sea, algo complejo para la ciencia moderna, ¿no? Complejo me refiero que todavía, como los átomos, que todavía no encontraron el núcleo más pequeño, porque cuanto más van adentro, más todavía se expande. Entonces empecé a crear todo eso y acá esta parte es interesante. Mira, en el 2018 terminé la metodología, en marzo del 2018, y le pregunto a Dios, todo a través de la telepatía, a veces hablaba también o escribía, entonces le digo, bueno, ¿cómo sigo? Porque hasta ese momento recibía guía, pero era espectacular, ¿no? O sea, como bajaba todo, una... bajaba. Yo estaba Sí, y es más, ¿con quién tenía esa que noche, hablar? O claro, sea, ensanché todo, la sí. banda y él se mandaba. Y yo, dale, Claro, sí. tal cual, tal cual. Entonces era espectacular hasta ese momento. Y en ese momento digo, bueno, ¿cómo sigo? Y ahí me dice, bueno, en ese momento fue, primero, ahí me enteré. Yo me escuchaba la palabra índigo, pero no sé, mira, es rarísimo, porque como investigadora cualquier cosa que me dicen la iba a investigar, pero eso era como que me sonaba muy de New Age o de ciertas personas, no sé, como que no lo tomaba, pero como lo venía escuchando seguido y un día fui a un centro acá en Palermo que se llama Columbia, Centro Columbia, en febrero daban un workshop de Matrix, una psicóloga transpersonal daba un workshop de Matrix. Obviamente, febrero éramos 3 en el workshop, o sea, no había nadie. Entonces, cuando terminó el workshop, ella dijo, bueno, ¿quieren contar alguna anécdota de algo parecido a lo que vimos? Y a mí se me ocurrió, porque estas cosas, es más, recién es la primera vez que empiezo a contar también contigo, así que te lo agradezco, todo esto que después lo voy a ir abriendo. Se me ocurrió contar cuando vi puertas dimensionales en Machu Picchu, ¿no? Entonces, y una que estaba al lado mío me dijo, vos sos índigo, pero me lo dijo de una manera... Como que no Entonces te ahí das volví, cuenta, no te querés hacer cargo. claro, y entonces ahí volví y empecé a investigar ya a nivel científico y era como que todos los casilleros, o sea, y ahí fue también un antes y un después porque Hiciste ahí un pude bingo. entender, Te hiciste el bingo claro, con ahí vos, ¿no? Entro, tal bingo. cual. Y además comprender mi mente más científica, o sea, tengo toda una, es raro, ¿no? Pero yo me considero más científica porque en cuanto a la lógica de los procesos, ¿no? Y la ciencia moderna, te da respuestas a muchas cosas, entonces ahí entendí por qué mi mente funcionaba así, qué me pasaba, qué no me pasaba, y ahí es donde, cuando le pregunto a Dios cómo sigo, ahí sí me confirma que era índigo, de qué constelación venía, porque yo ya también intuía de dónde venía, todas las respuestas me hizo acordar la película Sexto Sentido, ¿viste? Cuando terminás de ver la película y decís, ahora entiendo que estaba muerto, o sea, entonces fue como, wow, ahí entendí todo, y me dice, en el 2018, que el 2020, ahí me dice todo lo que iba a pasar el 2020, ¿no? Que en el 2020 iba a ser el fin del mundo, que iba a ser el año de mayor caos y crisis a nivel mundial, que se iban a caer todas las estructuras, que las personas... Que el ser humano iba a estar acorralado frente a su propia oscuridad, que ya nadie se iba a poder escapar de sí mismo y que eso que yo venía investigando y la metodología que había creado para mí era lo que iba a empezar a compartir a partir de ese año para acompañar a las personas en el proceso de transición que iban a llevar, ahí se me habló de 3 décadas más o menos, de un 2050, donde toda la humanidad iba a pasar a ser esta nueva humanidad. Incluso ahí me entero que si bien yo era índigo, también estaban los cristales, los arcoíris, los diamantinos como parte de este grupete de la nueva raza humana. Y ahí es como que se me muestra todo al final de la película, mi propósito, mi misión, por qué lo había elegido. Fue como realmente un antes y un después. Me sentí feliz, pero ahí me dice Dios, ¿no? Ahí sí también yo digo, bueno, ¿cómo sigo? Decídelo tú. Fue como una cosa, decídelo tú, porque a Hasta partir, acá. así como en el 2, claro, hasta acá, sí, ¿por qué? Porque así como la primera vez que salió a hablar con Dios, 2012, 2011, 2012,
la invitación era más que nada a, mira que bájalo a Dios, no es una autoridad, no está en la iglesia, como trata a Dios como un buen amigo, como un par, ¿no? Eso era 2012. Pero a partir de ahí era, vos sos eso, ¿no? De este famoso yo soy, vos sos, vas a tener que hacerte cargo de todo. O sea, ahí ya no iba a poder preguntar porque al principio me sentí, viste, como le dicen a los niños, como que, ya estoy grande, como que ya puedo sola, en O el tal vez sentido de... sentí que Dios me soltó la mano y en Bueno, realidad después sentí todo eso porque fueron 2 años en donde no recibí, o sea, es como si me hubieran muy desconectado, no fuerte, sí. tenía, no, tremendo, porque en esos 2 años, entre eso pasó lo de, o sea, después cuando, claro, uno puede tener ver el futuro, pero después cuando pasa, uno no sabe cómo va a pasar. Entonces, yo no sabía que iba a ser una pandemia, no sabía que iba a ser un virus. Es más, había escrito los guiones de unos videos para empezar a hablar de eso, ¿no? Que al final nunca salieron a la luz. Al principio me arrepentí porque, ay, ¿cómo no lo conté? Después dije, no, mejor, porque como lo más importante que yo tengo que contar tiene que ver con estos procesos del humano al suprahumano y cómo van a ser con lujos de detalles esos procesos a nivel mental, a nivel psíquico, incluso mi aporte para la ciencia en un futuro, porque ya iba a tener que hablar otro lenguaje y con colegas que algunos están abiertos a esto nuevo y otros todavía no, poder explicar cómo funciona esa mente de la que obviamente Freud en 1900 no tenía toda esta nueva forma, todos estos nuevos procesos que van a pasar a ser normales en todas las personas, como la telepatía, la clarividencia, la Las mediumnidad, inteligencias todas las... superiores de las cuales Tal nos cual, desconectamos, fíjate, totalmente. de las Pero si vas cuales... para atrás, mm, no, si vas a las culturas iniciáticas, los mayas, aztecas, los incas, los no, egipcios, o sea, los mayas tenían todo esto, galácticos, no, claro, o sea, es volver de alguna manera al origen, habiendo pasado por todo este proceso, supuestamente, digo supuestamente porque es parte de la evolución de aprendizaje a nivel humano. O sea que, digamos, todo es perfecto en el sentido de, más allá de que después tratan de buscarle explicaciones humanos 3D, conspiranoicas y todo lo demás, o sea, a nivel proceso estaba escrito y a nivel proceso fue perfecto. Yo sé que hay gente que dice, ay, no sé, el tema de la muerte, ¿no? Pero el alma planifica la muerte, o sea, nadie se fue antes de tiempo, ni por nunca, COVID, ni por nada, nunca. nunca. Entonces, es parte de ese despertar de conciencia que estaba escrito. Si bien era a partir del 2012, lo fuerte iba a ser a partir del 2020. Entonces, vos mira la realidad, o sea, la realidad, no sé, de las redes o de por qué tanta, ahora viste que hay terapias de todo tipo, ¿no? O sea, terapia de lo que se te ocurra, Y del aire, del sonido, del color. un turismo espiritual impresionante y una oferta en el mercado tremenda, Y un peligro pero yo tremendo siempre que también. digo, ¿sabés qué? No lo razones, la inteligencia la acomodás en el corazón, el GPS de tu vida en el corazón. Donde la corazonada te lleve, anda por ahí, investiga y Tal no te cual, ates a nada, no te compres tal nada cual, porque nada es para siempre. Pero tal espera, cual. quiero volver a algo que Sí, me está resonando ahora. sí, sí. Che, ¿cómo anda la comunicación con el de arriba, que donde todos somos uno? ¿Te abrió el canal de nuevo? Ay, ¿Cómo bueno, va? sí, gracias por responder, por preguntar o por responder las dos cosas. Sí, yo en el medio del proceso, yo tenía que iniciar este proyecto, o sea, viste, vos podés recibir lo que tenés que hacer, podés ver el futuro, pero después tenés que hacerlo vos, acá, 3D, de paso a paso. Obrerita. Acá levanto la Bueno, mano, y obrerita. la pasé muy mal, me enfermé, estuve con anemia, o sea, la pasé muy mal, lloraba, me acostaba llorando como diciendo, ¿para qué viste como, por qué? ¿Qué me muestran todo eso? Ayúdenme, ustedes están del otro lado. Bueno, era como, me enojaba toda esa discusión. Y un día, casualmente, mencioné a Jesús, porque también para los índigos Jesús yo estaba enamorada, eso es otro tema, ¿no? Mi relación con Jesús. Menciona a Jesús y es como ahí se abre de nuevo el vínculo, la energía, la comunicación, y ahí recibo también toda la información de por qué y para qué tuve que esos 2 años aprender, o sea, qué era lo que tenía que aprender a nivel humano. Claro, yo había muchas experiencias humanas que desconocía porque, bueno, las tenía que aprender, ¿viste? La experiencia te la da, la sabiduría te la da la experiencia, ¿no? O sea, no lo que lees en un libro. Entonces, a partir de ahí ya sí, volvió la comunicación, pero lo bueno es que yo ya había entrenado mi mente. De hecho, hice
hacía 3 veces por semana diván, análisis, ¿viste? Porque yo quería vaciar mi inconsciente, yo sabía que lo que me podía generar interferencia muchas veces con esa información eran mis propios pensamientos, ¿no? Mi propio inconsciente. Entonces había logrado un estado de la mente en donde ya la comunicación no necesitaba escribir o ya no había interferencia, ya era pregunta, respuesta muy rápido y ya había, de hecho es lo que me pasa hoy, ya puedo vivir más esta experiencia que vos decís de unicidad en donde ya no abro tanto, no es tanto, además ya no tengo más preguntas. Me fui al otro extremo, porque claro, uno cuando de lo complejo después quiere vivirlo simple, no importa si Por eso tenés el mundo 80 zen. vidas en las vidas ¿Te acordás? pasadas, si su Todo, ¿qué papá importa de fue dónde un asesino, no venís? importa, no importa. Claro, bueno, y es lo que la vez pasada, esto también es fuerte lo que voy a decir, porque mira, no quiero atentar contra el negocio de nadie, pero es lo que tengo que, un índigo viene a mostrar lo nuevo. Antes, para sanar, los procesos de sanación, sí o sí uno tenía que ir al pasado, ¿no? Primero al pasado de esta vida, porque obviamente ahí están las memorias inconscientes. Después, si vas por el lado transgeneracional, tenés que ir al árbol. Después, si tuviste vidas pasadas, o sea, tenías que ir para atrás y podías llegar bien lejos. Obviamente era un camino interesante, yo lo seguí, yo como investigadora, lo que se te ocurra, además viajaba ahí o sea, no es que lo leía en el librito, lo experimentaba. Todo era fascinante, pero también me pasaba que era como un cuento de nunca acabar, ¿viste? O sea, era como que, Hello, ¿viste? perdón. Y a mí, pará, ahora te cuento un Sí, mensaje sí, sí, mío, lo voy sí, a combinar con sí. el No, tuyo. Y a por mí un favor, día, sí. después de una meditación, 4:30 de la mañana, esto, viene, escuchá. Pa, ¿y vos qué te crees? ¿Que sos la reina del despertar? Pero ¿qué Oh, importan los 650 despertares que compartiste wow, conocimiento de unos otros y wow, el tuyo propio? El despertar ya estaba instalado. Hay que wow. alinearse, ensanchar la banda y recibirlo. ¿Cómo es recibirlo? Con la maestría del ser. ¿Cómo vivo esto de ser? Cuando paro y me doy cuenta, ¿y qué hago? Me elijo. Porque ahora quien está en su casa compartiendo con nosotros 216 corazones en este momento en el intento de darse cuenta quiénes somos, qué hacemos, por qué acá, para qué aquí, dirán, bueno, pero ves, ella, Munay, es la elegida, tiene vía directa con el de arriba, le pasan toda la info, la canaliza, escribe los libros, después hace un poquito de vida humana. Todos somos canales. Sí, pero déjame que te haré algo que está bueno y Dale, te va a ayudar. Ah, no, déjame, porque esto es nuevo, lo que te voy a dale, decir ahora. Para mí dale. también fue nuevo. Eh, por un lado, ¿por qué tuve, a ver, te voy a decir varias cosas. Por un lado, como ese despertar masivo de conciencia 2020 era también el despertar de esas habilidades psíquicas latentes y dormidas. Y de hecho estos seres índigos cristal ya lo traen naturalmente, ellos ya vienen con esa información, pero ¿qué pasa? Para el humano que va a vivir la transición, humano 3D a humano 5D, que de repente empiece a tener telepatía, puede ser muy confuso y o sea, puede pasarla muy mal. Entonces, mi misión, mi propósito, mi aporte es, como yo sé cómo funciona la psiquis, como a su vez mi mente funciona así, y como me la tuve que pasar investigando para comprender mi propia rareza, hoy veo que es parte de la nueva normalidad en un futuro, cuando viene alguien a consultarme, por lo que sea, no solo puedo ayudarlo a comprender, sino que, te vuelvo a repetir, también voy en breve a hacer el aporte científico y académico, porque si yo, por ejemplo, decía que tenía una analista con la mente bien abierta, pero yo le hubiera ido a contar a cualquier psicólogo, mira, una paciente fallecida me dijo tal cosa, y psicosis, esquizofrenia, delirio místico, mínimo. Entonces, y hay una gran diferencia, mira cuál es, te lo cuento para cualquiera que esté escuchando. Si bien una esquizofrenia o una psicosis también está conectando con otras realidades paralelas. Cuando escuchan voces, están escuchando entidades o seres de otros, pero del Tal bajo cual. astral o de una energía más densa, de los que están pululando por acá, que no siguen su camino. Pero ¿qué pasa? La psiquis de una psicosis está como desestructurada, rota. De hecho, se dice que está escindida, ¿sí? Está como rota. Por otra parte,
es difícil de explicar porque la mente es virtual, o sea, no está en ningún lugar, pero imagínate algo que está roto. Entonces, una persona que padece de psicosis, esquizofrenia o alguna patología, primero su discurso es totalmente incoherente, desordenado, no tiene conciencia de lo que está diciendo, no puede hacerse preguntas, no duda. Escuchó una voz que le dijo, tirate de un 10º piso, lo hizo. No hubo una reflexión de, uy, lo estaré imaginando, no. Entonces hay una gran diferencia entre esas estructuras que también, vos tenés a un Carabajal, que es un psiquiatra centroamericano, que él cuando trabaja con esquizofrenia los atiende como si fueran cuerpos tomados, empieza a hablar con las entidades que tiene ese cuerpo tomado, que también es todo un tema para hablar, porque el alcohol, las drogas, la marihuana, que creen que es inocua, abre un portal en la mente que esas energías se meten, bueno, es todo un mundo de la energía, te debilitan. Sadhguru lo dijo, pero y te debilita como ser humano. Claro. Totalmente. Aparte, sí, es un camino, bueno, volviendo a lo que te quería decir, ahí está. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es? A ver, no es una cuestión de suerte o más suerte o menos suerte, sino que gracias a la investigación y ahora entiendo también por qué el ser psicólogo y todo lo demás, es que puedo explicar esto que se viene como un proceso natural. Pero vuelvo a repetirte, imagínate una persona racional, agnóstica, totalmente cero espiritual, pero que empieza a ver colapsar en el campo cuántico energía o a desmaterializarse, porque estamos hablando de que se va a correr, ya se está corriendo el velo que separa las dimensiones, entonces lo que antes no se veía se va a empezar a ver, y ahí estamos hablando la mentira que se ocultaba, cada vez más se va a ver, por eso se cae. El sistema es antiguo y cuando hablamos del sistema se caen los velos que lo sostenían. Por eso también yo recomiendo, y es lo que yo aplico en mi vida, ¿no? Porque claro, estamos en un momento de caos, pero de mayor caos y crisis y cada vez más, porque para que surja lo nuevo, lo viejo tiene que morir, que colapsar. Pero si te pones a pelearte con el sistema, con lo que no funciona, no solo lo terminas acrecentando, sino que hoy más que nunca, y a esto quería ir... Acordate del principio universal de que todo es mente, ¿no? Mente como inteligencia. Entonces, donde vos pones la atención, creas realidad, manifestás realidad. Yo tengo, por ejemplo, 2 caminos. Tengo un problema, una angustia, ok. Obviamente tengo el camino de ir a ver si en mi árbol genealógico, mi mamá, las mujeres en el linaje, todas fueron mujeres abusadas, entonces yo entiendo por qué no puedo disfrutar del amor. O sea, eso es un camino y es totalmente real y totalmente... vas a tener un montón de información que vas a comprender. Pero en este momento, que estamos en un espacio-tiempo por fuera del espacio-tiempo, esto lo explica muy bien Greg Braden, Nassim Haramein, o sea, es algo de la física cuántica, hoy tenés otro camino que sería como un atajo. Olvídate de todo eso, no porque no sea verdad o lo que sea, sino porque es una información que también podés acrecentar, claro, sin juzgar, y es un camino de nunca acabar. Claro, porque si no, además, estamos nuevamente etiquetando, rotulando lo que es bueno, desde qué lugar, lo que es bueno, no. Antiguo, uno de los atributos de la mente de Dios, porque acordate que quería, dentro de lo que descubrí, una de las cosas que vi con mucha, como si fuera una guía, como un escáner, es cómo son esos atributos de la mente divina para pensar como piensa Dios. Uno de esos, los más difíciles, pero es el que más te ayuda, es la ecuanimidad. La ecuanimidad es una mente que no juzga como bueno, como malo, como lindo. Es un camino. Vos querés ir a ver en las memorias, en tu árbol, por qué yo soy así, por qué mamá. Vas a tener un montón de información. Toda es válida, de hecho yo hice ese camino, pero hoy que estamos en un espacio-tiempo, por fuera del espacio-tiempo, en donde la mente, donde el tiempo está acelerado también, porque todo se precipita más rápido, y tal cual como te escuché varias veces que decís, estamos de paseo por acá, o sea, mirá que acá sí tenemos un tiempo limitado para pasear, digamos, en la Tierra. Si vos vas a seguir buscando en tu árbol, en tu vida pasada, en tu genealogía, en la numerología, mirá que todo eso para mí es como investigadora es fascinante, pero hoy... Fíjate que si
por ejemplo, yo, si me pongo hoy a hablar de cómo es mi vida en la constelación que vengo, y van a estar todos así, contame más, pero Fascinados. es una distracción, porque ¿de qué te sirve saber, viste? Si estás acá, ¿cómo son, qué haces con tu día a día, con tus afectos, con tus sueños, qué quieres crear, qué quieres hacer? Y una de las cosas que recomiendo, que a mí me sirve también como algo nuevo, es hoy, como las reglas de juego ya no funcionan, las tiene que crear uno, las reglas de juego, porque si vos sos Dios en acción, tenés que crear como crea Dios, y Dios no se está copiando de otro, no le está pidiendo permiso a alguien, che, ¿cómo hago esto? Mira, hace así, o sea, podés buscar al otro, la metodología, el método Monet, yo todavía no salió a la luz, porque no era el momento, ya va a ser en breve, pero lo primero que dice, que es un libro, es el método del no método. El éxito de esa metodología es cuando ya no necesites la metodología. Porque yo lo que veía en todos los métodos, por ejemplo, Total. no sé, el Ho'oponopono. El Ho'oponopono yo decía, uy, qué bueno el doctor Lin, me puse a investigar, era espectacular, pero tenía que estar mantreando todo el tiempo, ¿viste? Yo digo, no termino más. O Mira, sea, no era como, sabés, bueno, Munay, no sabés cómo resueno, aplico claro, conmigo, comparto bien, en comunidad esto de gracias, en el tiempo sin tiempo, el bien, momento es siempre aquí ahora. ¿Con quién? Conmigo. amigo, Y claro, entonces, en lugar de prepararme para la gran conferencia, el gran seminario, que está todo bien para el que lo quiera hacer, por favor, bienvenidos sí, todos claro, es estamos un camino, experimentando. Yo no te tal hablo de cual, ninguna maestría, te hablo de mi propia experiencia humana. Es aquí ahora, conmigo, claro, siendo, ejerciéndome, no simplemente diciendo, siendo en coherencia esta presencia bien, que en este bien, aquí y ahora estoy ocupando en todos estos cuerpos que estoy siendo. Ya es bien, antiguo, claro, es como, pero ¿cómo resueno con esto, Munay? Que es sí, antiguo, que te vas a pasar es toda la antiguo. vida, te vas a ir del otro lado, y vas a decir, ay, ¿por qué no aproveché esto de ser humana? Che, que era cortito. Y esta mina me hablaba de aprovechate, disfrutate, pero disfrutate creativamente, Creativamente, en claro, servicio contigo, porque cuando estés en servicio contigo, Dios te habla, Dios me habló, yo soy el Dios y soy esa presencia, no tal cual. repitiéndomelo como un mantra, siendo en acción. El Cristo no pedía permiso para ir a predicar, ni se quedaba guardado copiando los contenidos de otro, a ver qué palabra le iba a ir. Bueno, mira, justo dijiste algo que me está resonando porque la verdad es que también yo digo, bueno, tengo tanta información para compartir yo sé que las redes más de una vez decía, bueno, ¿qué haría Jesús en esta época? Porque me costaba, viste, como me costaba esta cosa de, bueno, de cómo dosifico, ¿no? Lo que tengo y me resuena mucho esto de peregrinar en el sentido de empezar a difundir y a hablar y a caminar, a recorrer, primero por acá por la Argentina, después el camino me llevará porque también, más allá de que esto es una manera hermosa también de conectar, porque todo es una excusa para experimentar lo que uno necesita, pero tal cual lo que tú dices, ¿no? O sea, no quiero, vuelvo a repetir, mucha gente que se va a ir despertando en conciencia va a necesitar de esos caminos, pero hoy tienen que saber que no son necesarios. Antes sí, antes era necesario, para conocer el inconsciente vos tenías que hacer un trabajo, viste, como muy arduo, paso a paso, pero como el inconsciente también fue mutando y la verdad del sujeto está en el inconsciente y la verdad se iba a poner al descubierto a partir del 2020 de una manera muy obvia, ya no es necesario tanto, a ver, no sé cómo Tanta puedo decir. vuelta, tanta vuelta. Sí, a ver, en Unai, una época, a ver, ya está, espera, eso, tal recién cual, nos ya lo decías dijiste. que hay un atajo, Un atajo, sí, en vez de hacer el camino eso, que a tal otros cual, les funcionó, que es largo, que es profundo, que a lo tal mejor te cual, lleva toda esta experiencia humana, porque nadie tiene comprado el mañana, estamos aquí ahora. tal cual. Ayúdame a transitar contigo un poquito ese atajo que me va a llevar de reconexión a este ser, a este Bien, suprahumano que soy. bien, bien. Varias cosas. Una,
es tener la idea, ¿viste la idea como del pintor que tiene el lienzo en blanco? Hoy podemos jugar a ser un pintor porque tenemos la posibilidad por todo lo que hablamos del espacio tiempo sin tiempo, porque la frecuencia electromagnética del planeta cambió, porque la frecuencia electromagnética de la mente se está modificando, porque todo está en un proceso de transición y ascensión. Entonces eso lo podemos usar a favor para que si queremos crear como el creador, como si fuera un lienzo en blanco, la vida que uno desea, para lo cual, una manera también, esto es todo un tema, ¿no? Porque uno dice, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué tengo que hacer en la vida? ¿Para qué estoy acá? Yo vine acá Para ayudar al vivirla. resto. Claro, o sea, es como, es más simple, ¿no? O sea, jugá como si, sé como si fueras Dios, jugá el juego, o sea, si todavía no lo te cuesta entenderlo, creerlo, bueno, ponelo, experimentalo como un niño que está jugando a ser Dios. Y pensar la vida humana como eso, como una, porque cuando uno es muy consciente que está viviendo una experiencia humana transitoria como juego de roles, Total. porque la verdad es que si yo te tengo que decir quién soy la nada, punto cero, 99,9 periódico por ciento del vacío de los átomos. Cuando yo vi cómo se desmaterializaba las montañas y a veces vi cómo se desmaterializan, pude ver lo que explican los libros, que todos son átomos vibrando y ni siquiera los átomos se tocan entre sí, y lo que nosotros vemos como materia es lo que aparece y desaparece, pero es una ilusión óptica, o sea, es tremendo, ¿no? Y Cuando es mi uno, percepción, entonces, y es es mi percepción, de ese tal instante cual, del tal todo que es la cual. nada. Es mi Tal percepción, cual. es mi Entonces, estadio de conciencia. desde acá también te pongo el ejemplo de la mano, porque yo lo vi incluso como. Entonces, desde ese lugar también tiene una lógica de que no existe, por ejemplo, viste cuando dicen, no sé, el envejecimiento. La medicina tradicional te dice que un órgano tiene, no sé, tantos años, entonces ya se pone viejo, ponele, porque tiene. Pero un Chopra te está hablando del mundo subatómico y te dice que como los átomos están en continuo movimiento, la materia aparece y desaparece y va tomando forma, un estómago en 6 meses es otro estómago. Entonces, de Cambió acuerdo a tu Plutón. estado de conciencia, lo regenerás o claro, tal cual. Entonces, todo, en definitiva, es cómo pensás la vida. Y entonces ahora, en vez de preguntarte, bueno, hacerlo a tu manera, crearlo a tu manera, ¿qué te conviene pensar? ¿Te conviene pensar que no podés? Bueno, no vas a poder. ¿Te conviene pensar que podés? Yo sé que no es tan fácil porque obviamente hay que ver el proceso que está viviendo cada uno, pero a ver, si necesitas ir por el camino de ir a buscar una información que te permita comprender un síntoma o un sufrimiento, buenísimo, pero sabés que además tenés otro camino que no solo es posible, sino que hoy la física cuántica, a ver, mira, vamos a este principio. El principio de unicidad es lo que rige el nuevo paradigma, el de todos somos uno, ¿sí? Yo soy el árbol soy yo soy Dios, Y Dios soy allá vos, yo arriba soy somos. vos sos. Y allá arriba Sí, somos, ok. Entonces, desde el principio de unicidad, yo tengo todas las memorias de toda la humanidad. Entonces, si tengo que sanar a toda la humanidad, no termino más, porque me Es tengo que un ir atrás y trabajo, atrás. no, es un Claro, trabajo que en no, esta vida humana no me tremendo. da el tiempo. Entonces, desde el principio de unicidad también soy el vacío, la nada, y desde la nada puedo crear. Lo que pasa es que para crear, y ahí va el atajo también, o sea, hay que pagar un precio, que es reconocer que soy la nada. Y ser la nada es, no soy psicóloga, no soy escritora, no soy hombre, no soy mujer. Viste que la gente que está ahora con cuestiones de género, pero sí, el ser no tiene género, no tiene padre, no tiene madre, no, o sea, el ser es. Entonces, desde ese principio de unicidad y del principio de vacío, ¿querés La jugar el vacuidad, juego en la experiencia a humana? ver, esta vacuidad que me cuesta Tal aceptar cual, estoy siendo, porque me claro, descarno. No hay lugar para tal cual, ningún personaje egoico. tal De cual. la nada, Pero a su vez, ¿sabes dónde te los metes? claro. Los títulos, los seguidores, los followers, los likes, los seminarios. Olvídate. Pero a su vez, cuando vos ya sos consciente de que sos la nada, podés ser todo. Porque yo ahora, lo que te decía hace un rato, si quisiera mañana volver a los medios o actuar un rato, ya lo puedo hacer porque sé que estoy jugando ese personaje y ese Un rol. Hasta ratito, puedo jugar el rol de la diva un ratito, pero obvio. no creérmela. El problema es cuando vos crees que sos eso, porque la vida es tan perfecta y tan generosa que te va a sacar lo que vos creíste que eras para que termines reconociendo quién sos. Sos Dios, y Dios es el todo y la nada, y Dios crea a su
su antojo, a su imagen y semejanza, Libre. y el atajo es: crea tus reglas de juego, jugá en la experiencia que querés jugar. Obviamente ahí hay un precio que pagar, de que ya no te importe lo que el otro te diga porque te van a criticar, cómo volverme ecuánime frente a mis propios juicios. Viste, mucha gente está en este camino espiritual, pero cuando habla, yo he tenido consultas de personas que han ido a consteladoras muy conocidas, no voy a dar el nombre, me encantaría, pero no voy a dar el nombre, Por mí que lo le podés han dar, ¿eh? dicho. Por mí lo No, podés no, no, dar. no, Acá no, 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 porque la verdad, no, trabajamos en porque el la juicio, verdad, Berta, pero es no, juzgar porque y ahí caería, en el juego no, de porque, juzgar. No, no, no vale la pena. pero mira, esta persona vino y me dijo que había ido a una consteladora, me hizo un comentario, ¿no? O sea, pero era así como salió al pasar, y esta consteladora, tiene la creencia, que ni siquiera es psicólogo, o sea, tiene la creencia, vaya a saber, de que así como la mujer vino para procrear, para reproducirse, para tener hijos, que esa es la misión de una mujer, a su vez es el objetivo de la biología, la reproducción, ¿no? O sea, cuando yo me gustaría decirle, mira, una ameba no En, tiene dos géneros y se reproduce en otros, unicelularmente, ¿viste? en otros planos, lo que llamamos esto de ser mujer, fémina, no No, está para reproducir no el animal. está, tal cual. Y bueno, ¿por Y qué la se le dijo a esta información, chica? le Porque quiero esta, contar a los 244 que están aquí, sí, la información no es mía, está disponible para todos, ¿eh? Abran la antena que totalmente, somos, abran la antena y totalmente, a ver, vamos a sacar las totalmente. máscaras, dejemos de facturar con el miedo y la carencia. Basta, lo vengo diciendo hace Totalmente. rato. Ah, Dejen de tremendo. facturar, coaches, psicólogos, maestros, gurús, dejen de facturar con el miedo y la carencia. No es el camino y hay algo que se llama karma. Totalmente. Dos cosas te voy a decir. Esta chica, ¿por qué se lo dijo? Porque ella tenía una pareja mujer. O sea, imagínate, ¿no? Era como que yo no, bueno, tremendo. Decir que ella lo tenía re claro ese tema, pero era un comentario y yo digo, qué tremendo, porque si va alguien que está vulnerable, viste, imagínate cómo el quilombo que le genera emocionalmente. Pero bueno, vos dijiste algo importante que estaba escrito para esta época, en esta época, porque estamos viviendo el apocalipsis. La palabra apocalipsis significa Tal cual. develar lo oculto, poner de manifiesto la verdad. Los falsos profetas, los pseudos gurúes, los lobos disfrazados de cordero, están a la orden del día. Abrí las redes bueno, la Y tele ya son lo sabíamos, ¿no? seres Pero parasitarios. ¿Sabés de qué se alimentan esos totalmente. seres parasitarios que no los ves, pero están? De tus emociones, de tus miedos, de tus carencias. Ya todo esto, el gran maestro Emilio Fiel lo dijo hace años en esta Wow. manifestación de este 2020 que íbamos a vivir. Avivate, avivate, despertate. ¿A quién? A vos. A vos. Elegite para cómo querés habitarte, ser y vivir, ya no en la 3D, ya nos estamos No, habitando, ¿no es cierto? Como tal seres cual. suprahumanos en otra dimensión. Así que el salto cuántico, ese que estás Ya esperando, que estamos. van a venir los histitos, te van a No, alarmar. no, bueno. A ver, vamos por ahí Ay, un poquito. Vamos por ahí un ay, poquito. sí, yo escucho, mira, no quiero también, ¿viste? Yo creo una herramienta que creo, no subestimo al ser humano, ¿eh? Yo creo que el No, ser humano no es tonto, que se distrae, que se entretiene un poquito, pero que a la larga, porque el alma es nuestra parte individual del espíritu, que a su vez está conectado, está el alma, nuestro espíritu y el gran espíritu. Entonces, el alma tiene todas las respuestas, el alma sabe. Bueno, y sí, con respecto a ese tema de la quinta dimensión, he llegado a escuchar gente que dice que van a venir de la nave nodriza a reconfigurarte el ADN, o sea, eso sí me parece, como que digo, bueno, yo por suerte, por ponerle una palabra, como mi mente siempre funcionó desde la ecuanimidad, viste, no me enojo ni me apego, pero yo viste, es tampoco. como muy, Pero me digo, doy no cuenta, podés, pero me viste, doy claro, o cuenta sea, y comprendo mi resonar. Yo no convenzo a nadie, justamente a la comunidad, ¿qué le digo? A mí no me crean nada de lo que digo. Ustedes tal cual, experimentense desde esta libertad. Es que creo yo, siento, podemos co-crear una mejor realidad. ¿Para quién? totalmente. Para cada uno de nosotros. Yo no te puedo decir a vos, tenés que hacer esto, y si no haces esto te voy a castigar y no te vas a iluminar, y no, porque es antiguo. Bueno, pero también está bueno porque ni bien, si vos sos un ser que está mínimamente despierto,
es una clara señal tal cual que ahí no tenés que seguir escuchando. Cuando alguien te dice, esta es la verdad, este es el camino, y porque, o sea, es como, no sé, me parece que bueno, la sabiduría va de la mano de la humildad, ¿no? Y de ese juego de, a ver, yo hace 15 años que viví la experiencia de hablar con Dios. Podría haber canalizado todos estos años a Dios y María Santísima, porque yo hago el chiste de yo canalicé el jefe, ¿viste? O sea, como que... Es lo que yo digo, vos tenés habilitado el canal grande, el de verdad, claro, el de arriba. Claro, sin embargo, y más de una vez me han buscado, ¿viste? Para eso, porque era como, y yo me doy cuenta, digo, wow, qué peligro, está esperando que le diga, y cualquier Mi cosa que le ego, pueda decir, mi ¿viste? ego, Era pará, como, y mi y yo, ego. Mm. pero sin embargo, había algo siempre y yo además me es muy obvio cuando veo que otros dicen que canalizan, que están repitiendo, es obvio, te das cuenta, pero bueno, no importa. El tema es que yo ahora entiendo por qué, digo, porque más de una vez yo decía, no, lo tengo que hacer, tengo que canalizar, tengo que, ¿Pero ¿no? por qué? Como, Pero, ¿cómo no lo...? a ver, Munay, ¿por qué A ver, decime. tenemos que seguir copiando, comparando No, y, tal y cual. tan Bueno, a eso antiguo iba. y tan Si yo voy a antiguo? tratar tal cual, si yo voy a tratar, si vos también, o sea, si estoy hablando de que estamos comenzando esta famosa era dorada, era de deidades, dioses caminando en la tierra, y podés ir a las profecías mayas, a las profecías del Todas, Monal, al Apocalipsis, a todo, todas. todo estaba escrito de todos lados. Entonces, si yo me pongo a canalizar, quieras o no, a ver, yo a mí me da vergüenza, ¿viste? Ahora puedo hablar de estos temas porque lo tengo en proceso y porque sé desde dónde y para qué decirlo. Pero más de una vez yo hablaba con mi analista, porque yo no sabía que Habla con Dios iba a volver a salir ahora a través de Editorial Sirio. Yo estaba esperando los próximos libros primero. Entonces yo, viste, le decía a mi analista, le digo, yo no puedo, o sea, como a mí me da vergüenza, porque además es una experiencia tan íntima, o sea, vos me decís, ¿quién es Dios? No me pongo o sea, si yo me conecto con Dios, lloro, pero lloro de amor, viste, o sea, es como una experiencia, no puedo ni poner palabras, pero, pero a lo que voy es, si estamos hablando de que estamos en una era de deidades, mi deseo, y ese sí es un deseo, y ahí sí voy a estar haciendo lo que tenga que hacer para ayudar al otro a que recuerde quién es y a que pueda crear la vida que quiera, por más que yo tenga la respuesta, porque obviamente yo puedo, a ver, Es tu hacemos una pregunta, respuesta, dale, te lo pero digo. es tu Sí, bueno, respuesta. eso Ahí. tal cual, porque eso también, y esto yo cuando te enseño, ahora no lo estoy haciendo, pero en breve lo voy a retomar, a canalizar, pero en realidad lo enseño no, porque cuando yo quise ver cómo son esos procesos mentales, y en especial para que la gente tenga cuidado, porque el canal humano está siempre, la subjetividad humana está siempre, o sea, vos lees mi libro y está mi estilo, porque mi mente, mi cuerpo, mis palabras son mías a nivel humana, o sea, puedo ser usada para respuestas que a mí ni se me hubieran Como ocurrido, hice yo pero con en definitiva, Despertares, como hice yo con tal cual, Despertares, un libro tal cual, canalizado al que tal cual, después le puse sí, mis colores, mis emociones, mis resonares, pero tal yo no te cual. llevo, ni te llevaría desde este inconsciente que a veces me habita, a, bueno, es que el despertar es así, o tenés que hacer esto. Veo, y lo vengo sintiendo en las redes que son tan poderosas, ¿cierto? Esto ¿Viste? de, bueno, ahora resoné con Munay. Bueno, vamos a hacer un reportaje a Munay y que Munay se exprese. Sí, Munay tiene un mensaje que quiere compartir desde esta Moy que soy. Ahora, vos querés ser Munay, no, yo te quiero contar, llegaste tarde. En esto que llamamos vida humana hay 8.000 millones de unicidades. En este aquí ahora, resonando multidimensionalmente, y vos tenés un momento. El personaje que habita también a Munay está tomado. Búscate otro. Sé original. Claro, No pero copies además, más, por favor. ay, tal cual, pero además, o sea, yo digo, pobre los que se ponen en ese lugar, que más allá de que lucran y todo lo más, pero todo, igual, viste, Todo, todo todo. cae más rápido, ¿no? Y además le vuelve en contra, y yo lo veo, a muchos de esos personajes los conozco de antes que sean personajes, ¿no? Y yo digo, ay, Dios mío, pero si hay algo que a mí me da libertad, porque digo, no hay peor cosa que alguien te idealice, ¿no? Total. Y te busque creyendo, ay, es como, Acá están las viste, una energía respuestas. que, Acá está. Ya está. no, Llegó la gurú. no, no, No. No no, estás no, 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 es aquí una para energía cumplir las muy, expectativas. no, Estás sí tal para cual. difundir el mensaje recibido a imagen y semejanza de esta mujer que está haciendo.
Esto, Además, no hay nada más lindo que la libertad, y vos también lo sabés en el ámbito que has estado, no hay peor cosa que, o sea, así como idealizan a alguien, después, viste, lo bajan de una onda. O sea, no, es una energía que yo le repelo porque, porque además también me permite ver si estoy transmitiendo el mensaje lo más fielmente posible a lo que quiero compartir, ¿no? Y a lo que quiero comunicar, que es esto que dijiste tan bellamente y tan sabiamente de ser, ¿no? O sea, si el ser es eso, ¿no? Es el ser, es la nada, es el todo. Y jugar, o sea, ¿qué tenés ganas de experimentar, ¿no? O sea, bueno, experimentalo, probalo, por ensayo y error vas a encontrar el camino, y tal cual como vos decís, y es un entrenamiento también, no mirar para afuera, porque uno en las redes, yo ahora estoy tratando de que me quede en cero los seguidores, porque al principio yo seguía, pero después quieras o no te metes y te empieza a aparecer información que quieras o no la mente es muy poderosa, pero hay que, viste, estar muy atento hay que porque estar acá, atenta, sí, sí, atenta conmigo. Munay, tanta bueno, información y la verdad sí, que yo, que soy de habitar mis miedos en este momento, me digo a mí misma, ¿querés perder este live? No, no lo quiero perder acá, esto es muy no, no, valioso. aparte es verdad, estamos con mucho tiempo ya y a ver si 1 hora que se casi y igual. Igual, media. viste, Claro, sí, entonces, una vez después de perderlo, puse, si querés habilitar en la sí, configuración lo para que cualquier puse. cosa, lo tenés, Pero cuando Está tenés bien. más de Una vez una me pasó. hora, cuando tenés más de una hora de vivo, a Ah, veces ahí no no te sé. dejan. Entonces te Ah, propongo lo uy, bueno, siguiente, entonces ya mira, está, me dale. queda un montón de información, me Bien, gustaría trabajar juntas, si te resuena, si bien. lo sentís, si Sí, tenés me ganas. encantaría. Vamos Sí, me encantaría. la semana que Dale, viene, vamos, el lunes vamos, que dale. viene, impensado live Bárbaro. porque no lo tenía previsto. El lunes que viene Perfecto. a la misma hora, 2 de la Bien, tarde, Nueva York, 4 Argentina, nosotras ya en esta hermosa comunidad de bien, seres que están como nosotras en el intento de perfecto. conectarse, nos volvemos a reencontrar. ¿Te parece? Me encantó. Sí, me encantó. Listo. Gracias. Lo único que tengo para ti, amor mío, es agradecimiento, te reconozco, te Gracias. honro, te Yo respeto, también. amo tu labor desde esta Gracias. amorosa expresión de Muchas con gracias. tanta libertad comunicarte. Con razón el de arriba te Gracias. abrió el canal, ¿eh? Porque no lo abre habitualmente. ¿Eh? No, es verdad, es verdad. Gracias, gracias. Te Despedite de adoro, me todos los que nos encantó. acompañaron, amor mío. No, bueno, hasta la próxima, hasta Hasta el dentro de un lunes. ratito, ¿viste que pasa tan rápido? Sí, hasta el lunes. Gracias, me encantó, nada, todo. Me sentí muy bien. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao.